mucho porque cuando sube el dólar, soy víctima y también usufructo de eso. Me llaman todos los periodistas. Vale, ¿qué pasa con el dólar? ¿Va a seguir subiendo? ¿No va a seguir subiendo? Después, la cosa se calma y pasamos a no existir. No debería ser así. En el mundo no es así. A nadie le preocupa prácticamente el dólar en el mundo, por lo menos no tanto y de la manera que le preocupa a los argentinos. Lo cierto es que le hemos puesto 15 ceros a nuestra moneda, entonces es lógico que en esa picadora de cerebros que es la Argentina tengamos un monotema en términos de finanzas que es el dólar. Entonces yo les vengo a hablar del dólar, pero también de que existe una cosa que es el CFA, de que existe un programa, de que existen otros instrumentos, de que el mundo es distinto. Y que nosotros estudiamos mucho y tratamos desde CFA Society de Argentina de expandir esa voz en el mercado local y que las cosas cambien. Que ustedes estén acá hoy puede ser un inicio de un cambio. Quizá alguno que se quiera dedicar a finanzas lo convencemos de que tome el programa CFA, o alguno que tenga algún dinero para invertir va a preferir invertirlo con un CFA, porque yo siempre digo que el CFA es una institución que en el mundo defiende la ética y a nadie le importa la ética hasta que tu broker te roba todo tu dinero. Y ha pasado en la Argentina. Todo el mundo se preocupa por los retornos, por si sube el dólar, hasta el día en el que confiabas pasa algo y te sacaron todos tus ahorros, la rentabilidad, todo lo que tenías. Así que bueno, un poco con este inicio fuerte de la charla. Bueno, finalmente juntamos bastante gente con la temática. Voy a decir que esta es, digamos, la palabra de CFA Society Argentina, trata de reflejar lo que son los valores y lo que trata de transmitir el CFA Institute a nivel internacional, pero puede no ser exactamente la misma palabra, ¿no? Así que de ser un poco esta parte. Ahora me dejan la parte aburrida, Bueno, nosotros en varios de los eventos hablamos de Gold Standard, ¿sí? Porque la certificación CFA es considerada, digamos, de las más elevadas a nivel ético y a nivel conocimiento financiero en todo el mundo. Así que ahora vamos a seguir. Tenemos acá los reguladores que ya nos reconocen en todo el mundo, en Estados Unidos principalmente y en los demás países del mundo, y en Argentina también. En Argentina, para los que no saben, quienes tienen el nivel 1 del CFA están exentos de rendir varios de los módulos para el examen de idoneidad, ¿sí? Así que eso fue un logro importante que tuvimos hace ya un año, 2 años más o menos. Bueno, y eso nos da un fuerte reconocimiento también a nivel local. La CNB, para los que no saben, toma un examen a todos aquellos que quieren trabajar en el mercado de capitales, que es el examen de idoneidad. Y bueno, habiendo rendido el programa CFA, el CFA tiene una visión internacional. Uno estudia las finanzas desde el punto de vista global. Obviamente no incluye el programa CFA la regulación local, con lo cual lo que ha decidido la Comisión Nacional de Valores es que aquel que ha rendido el nivel 1 del CFA esté exento de todo el conocimiento de instrumentos y todo lo que implica, digamos, el conocimiento crudo, fuerte de finanzas, y solamente tenga que rendir la parte de la ley local en el examen de idoneidad, ¿no? Estos son algunos de los principales bancos y compañías que buscan los Chartered Financial Analysts, que es el título que se recibe una vez que se cumplen los 3 niveles. Bancos de primera línea como el Citibank, el UBS, Wells Fargo, en todo el mundo, ¿no? O sea, es uno de los, digamos, las certificaciones más reconocidas, y también los empleadores principales del mundo
están al tanto de esto y buscan la gente que tiene esta certificación. En la Society local tenemos a su vez, para aquellos que llegan a ser miembros de nuestra sociedad, una Jobline que es gratuita también para aquellos que quieren postear una búsqueda y buscar algún charter holder para trabajar en sus empresas. Ese es un servicio que da la CFA Society de Argentina. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya mencionamos el tema del valor de la ética, que es súper importante y es un pilar para la aprobación de todos los exámenes. Y bueno, el conocimiento fuerte de los activos, ¿sí?, que se ve en cada uno de los niveles. Esto igual lo vamos a ver en la próxima slide. Exactamente, estos son los requisitos para poder tener la certificación, que es que una vez que se pasan los 3 niveles, hace falta también la corroboración de 4 años de experiencia, y ya una vez que eso se manda a la aplicación, y ya con todos estos requisitos reunidos, ahí van a poder tener la designación CFA y poder usar el coma y las letras CFA. Y ahí ya van a poder poner sus tarjetas también. Entonces, en resumen, campeones de la ética, muy profesionales, nerds, que estudiamos finanzas. Totalmente. No somos muchos en la Argentina. Y mucha experiencia. Hay que tener 4 años de experiencia en alguna parte del proceso de decisión de inversión. Si estoy de secretaria en una sociedad de bolsa, no sirve. Tengo que estar en alguna de las distintas partes del proceso de decisión de inversión. ¿Sí? Es decir, o soy portfolio manager, o hago research, o estoy en alguno, digamos, de esos eslabones. Recién ahí cuentan esos años de experiencia. Exactamente. De hecho, Research y Portfolio Management son de los principales puestos que tienen y que ocupan los CFA Charter Holders dentro de las estadísticas. Bueno, como decíamos, tenemos ya en verdad más de 150.000 miembros en el mundo, ¿no? Más de 165.000, exactamente, en 154 países, Argentina uno de ellos. Y tenemos 135 CFA Societies, ¿sí? Argentina tiene una sola, pero hay otros países que tienen más de una society, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen por estados, ¿sí? Cada una es dentro de toda autogestiva, vamos armando nuestros eventos, nuestra búsqueda, digamos, la Jobline que les mencionamos, y hacemos mucho movimiento y muchas cosas internas para lo que es, digamos, nuestro ámbito, ¿sí? Acá en este caso en Argentina. Y bueno, ahora arrancamos con el tema que vinieron a escuchar. ¿Qué pasa con el dólar en Argentina? Hay algunos tópicos dentro de lo que es el currículum del CFA que nos van a dar las herramientas, ¿sí?, para poder analizar un poco más lo que es el tipo de cambio. Uno de ellos es el tipo de cambio real multilateral. ¿Alguno escuchó hablar de esto? Por un gorro, ¿eh? Levanten la mano quién escuchó hablar de este tema. ¿Quién escuchó? Unos que levantan la mano, ¿eh? Bueno, ahora hagamos alguna pregunta. Nos ¿Quién tienen que se decir- anima a decir que es el tipo de cambio real multilateral? No vale leer. Con sus No vale propias leer. Ahí va, palabras. el valiente. Ahí va. Se lo vamos a dar. Muy bien. El que contesta mal, le damos la otra, la pescadora. La de pescador. No nos salió del todo bien. Pensábamos hacer un gorro de playa para las chicas, pero quedó más... Salió para la pesca. Para Así ir que- a que queden a pescar. Exactamente, ahí se van a acordar del examen CFA, cuando saquen la carnada. Exactamente. Bueno, acá tenemos la definición. Y este es un gráfico interesante que nos muestra el tipo de cambio real multilateral en Argentina, que es una ponderación en verdad de cómo estamos ubicados respecto a diferentes países de la región. Que hoy está más o menos en 121, 122 es el cálculo, la fuente de Banco Central República Argentina. Si prestan atención, los valores son más o menos los valores que teníamos en el año 2011. Esto quiere decir que durante un periodo bastante extenso, ¿sí?, el tipo de cambio en la Argentina estaba, como le dicen algunos periodistas, estaba retrasado
¿sí? Yo me enojo muchísimo cuando empiezan a decir que una acción está retrasada, como si fuera una carrera, ¿no? Bueno, a ver, cuando está retrasado, como dicen los periodistas, en realidad técnicamente somos carísimos para el resto del mundo, no le estamos vendiendo un tornillo a nadie. Cuando tenemos una fuerte devaluación como la del año pasado, lo que sucede es que el tipo de cambio le gana a la inflación. Si ustedes miran un poco el proceso que estamos teniendo, la velocidad de variación del dólar le ha ganado a la velocidad de variación de la inflación en el último año, y eso es lo que le ha permitido a la Argentina volver a ser de alguna manera un poco más competitivo frente al mundo. Después, obviamente, está qué pasa con un efecto tan veloz, porque lamentablemente las exportaciones todavía no han crecido, pero sí se han desplomado las importaciones con este efecto. Nos cuesta mucho más salir también al exterior, con lo cual se invirtió el flujo de divisas hacia el país. Así es, el lenguaje llano, digamos, en el gráfico, cuanto más elevado es el número, más baratos, entre comillas, estamos. Cuanto más bajo es el tipo de cambio real multilateral, más caros estamos. Y bueno, este es un concepto que en verdad, en inglés se llama Purchasing Power Parity, ¿sí? Que en verdad parte del supuesto de que una canasta de bienes en diferentes países, dentro de todo con características similares, tendría que valer algo similar, ¿sí? Cuando esto no pasa es cuando empezamos a ver que puede llegar a haber desajustes temporarios. Bueno, como verán, acá abajo dice CFA Level 2 Módulo Economics. Eso quiere decir que las cosas de las cuales estamos hablando forman parte de alguno de los módulos o libros que cada uno de los 3 niveles que tiene el programa CFA trata. Cuando nos consultan a dónde va el dólar y qué va a pasar y todo, digamos, básicamente lo que tratamos es de recurrir a lo que sabemos, a lo que estudiamos. De todas formas, saber a ciencia cierta cuánto va a valer el dólar de acá a un año es una de las cosas más difíciles que hay. Hay muchísimos papers internacionales que hablan, inclusive en monedas mucho menos volátiles que la Argentina, de cómo erran los analistas, por ejemplo, diciendo cuánto va a valer el euro contra el dólar a fines de año. Imagínense en una economía como la nuestra, con una volatilidad muchísimo más grande y con variaciones en el tipo de cambio muchísimo más elevadas, ¿no? Se vuelve todavía más difícil. Exactamente, la clave está en el largo plazo, no en el corto. Cuando nos enfocamos en el corto va a ser prácticamente imposible. Bueno, esto es una fórmula que la traje para marearlos, para que pongan esas caras de no entiendo nada, ¿no? Como están poniendo ahora. Ahora la vamos a traducir para que obviamente la entiendan. Sí, acá lo que estamos haciendo es justamente relacionar la inflación doméstica con la inflación en países que tomamos, digamos, como benchmark, ¿sí? Como punto de comparación, para en base a eso poder llegar a sacar algún tipo de conclusión o modelo hacia atrás, que ahora lo vamos a ver cómo fue la evolución del tipo de cambio en relación con la inflación y si se da realmente esta paridad de la que estamos hablando de largo plazo, ¿sí? Entonces, fácil. La Purchase Power Parity es decir, a ver, la inflación de afuera versus la inflación de adentro nos debería en el largo plazo determinar cuánto va a valer el tipo de cambio. Veremos si pasa o no pasa. ¿Pasará? ¿Pasará o no pasará? Vamos a tener que traducirlos un poquito porque está llena de ver los números. Yo voy a pararme acá si leo. Algo, ¿no? Acá estamos arrancando del 2006 y bueno, el 2019 es el amarillito. 2006 a 2019. Exactamente. Inflación, Estados Inflación Unidos. Estados Unidos, la oficial, la única que hay en Estados Unidos. Claro. el IPC. Ahí no hay dudas. Inflación argentina. Que ahí tuvimos que poner en verdad la fuente, ¿no? Porque es polémico el tema de inflación argentina en los años donde no se pudo calcular. Por eso estamos poniendo la fuente de donde viene. Viene zona MIT,
estudios hechos para tratar de poder, digamos, poner los datos juntos y reconstruir la parte del indicador que se perdió en el camino. Así que bueno, eso sería... La página del MIT de donde saqué esto decía algo así como cerrando el gap. Sí, exacto. Se llamaba. O sea, como que había un agujero y lo estaban tratando de cerrar. Bueno, tomamos esos datos de inflación de ahí, creemos que más o menos representan la realidad, no condicen obviamente con lo que fueron en su momento los datos de inflación oficial del INDEC. Y en base a esto dijimos, bueno, tenemos la inflación de adentro, la inflación de Estados Unidos, ¿podemos calcular el PPP? Sí. Recuerden que la fórmula era comparar una inflación contra la otra. 1 más la inflación de Argentina dividido 1 más la inflación de Estados Unidos me debería dar ese índice de PPP, ¿verdad? Exactamente. Tenemos el tipo de cambio oficial, que es la línea azul. El oficial. Tenemos también años. Bueno, ahí ya podemos ir comparando el oficial junto con el que teóricamente, de acuerdo a esta fórmula, nos tendría que haber dado. Este es el tipo de cambio teórico. Y a ver cómo nos da. Arrancamos en 2005. ¿Sí? ¿Por qué usamos ese año? Porque recuerden que 2006 fue el último año de inflación de un dígito. O sea que éramos un país más o menos. Más o menos, exactamente. Nunca fuimos del todo normales. Tenemos a Messi. Bueno, el tipo de cambio, fíjense, 307 a fines del 2006 nos daba 321. Es decir, ¿qué nos decía el PPP? Mirá, tenés una presión a que el dólar se deprecie. ¿Sí? O sea, que el peso, ¿sí?, se deprecie frente al dólar. A ver, 2017 valía 3.15, es decir, se depreció frente al dólar como pronosticaba de alguna manera el PPP, y el PPP ya nos daba 3.72, con lo cual nos decía, 3.72 ya es una variación mucho más grande. Nos decía, che, mirá, esto parece que viene de que le van a agregar un cero más a la moneda en algún momento, ¿no? Nos va tirando pistas, digamos, el PPP. Fíjense, así vamos, ¿no? Y así la línea gris es la evolución del PPP todos estos años versus el tipo de cambio oficial. Exactamente. Bueno, también hay años donde quedó un poco más desparejo y se da la casualidad que son los años también de cepo, ¿no? Claro. En un determinado momento, el gobierno, viendo que la gente se iba hacia el dólar, empieza la picadera de carne de cerebro, ¿no? Hay que invertir en pesos, chicos. Hay que invertir en pesos, ¿sí? Alberto, ¿cómo que compraste dólares? ¿Sí? Y todas esas cosas, ¿no? Que son una picadera de cerebros, ¿sí?, que de alguna manera nos han hecho perder una generación. Lo que tratamos de hacer acá es mostrarles que no podemos estar fuera del mundo, que el mundo es mucho más grande que nosotros y hemos ido cayendo año tras año en posiciones en términos de PBI per cápita. Hace 100 años éramos el sexto país del mundo, hoy estamos 66 en términos de PBI per cápita. Y cuando pasan estas cosas de que le agregamos un nuevo cero a la moneda, perdemos nuevos escalones. Y eso tiene que ver un poco con la sociedad. Estamos apuntando a ustedes a que se capaciten, a que conozcan estas cosas, a que entiendan, a que se quejen cuando hay un incremento del déficit, porque la inflación es producto de que gastamos más de lo que nos entra, y lo que nos entra encima tiene la presión impositiva más alta del mundo.
Entonces llevamos las economías de la Argentina a la ruina. Después nos quejamos de que hay inflación. Después algunos economistas salen a decir, no, la inflación no es un fenómeno monetario, porque la inflación se da porque al gastar durante varios años más de la que tenemos, después usamos al Banco Central para imprimir la diferencia. Ahora dicen, porque pasaron 3 meses de este nuevo esquema de política monetaria, que no está funcionando porque la inflación de enero, febrero y la de marzo, se los aseguro también, va a ser alta. Bueno, un esquema monetario, para que tenga sentido, hay que mantenerlo más de 5 minutos, que es lo que dura políticamente cualquier esquema monetario en la Argentina. Eso también depende de nosotros como sociedad. Yendo un poco a esto, ¿no? Fíjense que en el último periodo algo raro pasó, que se cruzaron las líneas de nuevo. La devaluación tan fuerte que tuvimos en 2018 hizo que la línea del tipo de cambio oficial supere en este caso al PPP. ¿Y ahora? Tenemos un cambio de política monetaria, tenemos un cambio de política fiscal y tenemos una inflación estimada por ahora cercana al 40% para este año. Este es el número que nos da cierre 2019 el tipo de cambio. Es precisamente lo que va a ser a fin de año, porque ya sé, mañana sale en todos los diarios, Ale Bianchi, presidente del CFA, dijo que el tipo de cambio va a valer 48 a fin de año. Después vale 51 o 44 y van a decir, estaba equivocado. Lo que decimos es que este es un modelo de largo plazo, que en el largo plazo se tiende a cumplir y que si hacemos todo mal desde lo fiscal y desde el financiamiento con el Banco Central de esos errores fiscales, le vamos a seguir agregando ceros a la moneda. No hay ninguna magia. El mundo ya solucionó la inflación. Somos uno de los pocos países que tiene 2 dígitos de inflación. Exactamente. De hecho, es interesante porque este análisis surge de esa fórmula que está, digamos, que es algo al alcance que tenemos, son datos que están al alcance de todos, no estamos haciendo ninguna magia, ningún número de la nada, son datos que son oficiales, que están en la web, que los podemos obtener todos y todos podemos llegar a conclusiones coherentes antes de agarrarnos la cabeza de dónde va a estar el dólar. Siempre remarcando que esto es del largo plazo, porque en el corto no vamos a poder predecir nada, pero en el largo sí. Y bueno, pasando a la parte del índice Big Mac, ¿sí? Alguien lo habrá escuchado mencionar, supongo, ¿no? El índice Big Mac. ¿Alguien quiere decir algo del índice Big Mac? ¿Saben lo que es el índice Big Mac? El precio de Big Mac comparado, exacto, a lo largo del tiempo y comparado entre diferentes países, ¿sí? En este caso lo vamos a tomar porque también parte del supuesto justamente que estamos usando de la paridad de poder de compra. Entonces eso nos va a dar, digamos, un comparativo a lo largo del tiempo y con otros países de la región. Bueno, técnicamente agarramos la hamburguesa en varios lugares del mundo, ¿no? Y vemos qué nos predice eso respecto al tipo de cambio. Claro, el precio dólar. Lo mismo que la fórmula recontra difícil que está en uno de los capítulos del CFA, solo que bajado a un bien, que adentro tiene un montón de productos, tal que podríamos decir que, bueno, si tomamos el precio de todos esos productos, tenemos más o menos una canasta o un IPC. En Argentina, en Estados Unidos o en varios lugares del mundo. Exactamente. ¿Qué es lo que nos da esto? Bueno, acá tomando información de la revista The Economist, julio 2017 contra enero 2019. En Uruguay,
$4.50 en 2017, en 2019 4.3, no hubo tanta variación. En Chile de 3.8 subió a 3.9 y en Argentina pasó de costar $4.10 a 3. Bueno, ahí vemos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Ahí vemos una diferencia más importante. ¿Recuerdan cuando decíamos que el tipo de cambio real multilateral, cuando estaba muy arriba, implicaba que éramos más baratos? Si este Big Mac que hoy se hace en la Argentina, nosotros lo pudiéramos exportar, seríamos realmente competitivos frente al mundo, ¿o no? El problema es que no lo exportamos. Exacto. Hay que llegar a eso. Pero podemos exportar la carne, la harina. Hay bastantes cosas que se pueden exportar. Así es. Bueno, ¿qué nos sugiere? Que en verdad el peso hoy en día estaría subvaluado, ¿sí? Y el dólar está alto, de acuerdo a este índice Big Mac. Así que bueno, vimos un poco la tendencia hacia el largo plazo, a dónde nos lleva. Ahora vamos a ver el tema de la política monetaria, ¿sí? Un pequeño tema es que este está calculado a enero 2019, ¿no? Sí, ya pasaron meses. Desde enero tuvimos en enero 3% de inflación, febrero 3,9, marzo más o menos 3,9, va a ver, y eso nos marca un 10% de inflación en lo que va del año, motivo por el cual dijimos más o menos en el PPP tiende a 40 la inflación este año. Habrá que ver si podemos mantener el esquema actual de política monetaria de no imprimir más pesos, que es el origen de la inflación. A Dios gracias, el Banco Central se dio cuenta que era ese el origen de la inflación. El tema es que, como les decía, hay que mantenerlo más de 5 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que imprimimos? En diciembre. Entonces, no pasó ni un trimestre desde que empezamos a implementar esta idea de no imprimir más pesos. Ahora el Banco Central dijo, este año recién, que no va a imprimir hasta diciembre. Recién ahora. Con lo cual, el efecto de la política monetaria tiene que empezar a llegar en los próximos meses. Yo diría, por lo menos, 4 o 5 meses más para empezar a ver realmente que baja la inflación calculado por el INDEC en la Argentina, ¿no? Lo que vamos a poder probablemente empezar a ver es que el REM, que es el relevamiento de expectativas de los economistas, si logramos empezar a mantener esta política monetaria, debería, a medida que transcurren algunos meses más, empezar a curvarse a la baja y empezar a anticipar lo que va a venir respecto de inflación los meses posteriores. Por ahora, seguimos en la evolución muy cortita de estos 3 meses, seguimos en una situación en la cual el dólar, que se ha depreciado 14% en lo que va del año, le siguió sacando ventaja a este 10 de inflación. ¿Cuál es el que estamos usando hoy en día? ¿Qué es lo que usa el Banco Central? Antes de que los expliquemos. ¿Eh? Por un gorro, desde ya. Levante la mano. Sí, porque si no, no hay gorros para todos. Levantando la mano y justificando por qué. La explotación. Es una mala explotación. La mala A un explotación. precio de compra y a otro precio de venta. Es eso la mala que hace. ¿Te gusta la pesca? ¿Cuál de los dos hay para elegir? Es un rango, está explotando un rango ahora. Estamos explotando un rango medio, un rango. Vamos a dar dos acá, ¿no? Bueno, vamos Bien ahí. con 2. Parece que Que se quieren lo combine con la tercer gorro. Porque el centro... ¿Alguien más? Gracias. Ahora terminamos y vamos a dar un espacio para preguntas. Así es. Bueno, ¿cuáles son los 3 sistemas de tipo de cambio que se estudian en el currículum del CFA? El primero es el tipo de cambio flexible, ¿sí?
directamente la no intervención, ¿en qué países se aplica? ¿Qué se les ocurre? Creo que ninguno me parece. Ninguno. Estados Unidos es uno de los que está en la lista de los que No sé, porque aplica. ellos levantan o suben también la fe en la tasa de interés. Hay algo ahí que no es tan así. No, pero libre mercado, oferta-demanda no hay. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la intervención directa en el mercado con un banco central comprando o vendiendo, y otra cosa es la determinación del precio del dinero a través de la tasa de interés, de manera de manejar las expectativas del mercado y con ello la evolución de los precios, entre ellos el de la moneda. Recuerden que un banco central generalmente en cualquier parte del mundo, no siempre se cumple en la Argentina, persigue dos objetivos. El primero, y por eso digo que no siempre se cumple en la Argentina, es preservar el poder adquisitivo de la moneda. El segundo es lograr el pleno empleo. Cuando nosotros tenemos una situación de recesión, de crisis, de caída económica, normalmente el Banco Central interviene buscando uno de sus objetivos de manera indirecta, como dice el señor, bajando la tasa de interés, haciendo más flexible su política monetaria. Inclusive, fíjense lo que pasó en Estados Unidos en el año 2008 con la gran crisis financiera, donde los precios de las propiedades se hundieron. Eso hundió los balances de algunos bancos, inclusive algunos centenarios como Lehman Brothers quebraron, y estaba hundiendo todo el sistema financiero. La Reserva Federal, detectando esto, dice: ¿cómo freno la crisis? Bajo la tasa de interés a un nivel insólito respecto de lo que habíamos visto anteriormente en el mundo, que es a prácticamente cero, para subir el valor de las cosas. Al bajar la tasa de interés, implícitamente, también, de alguna manera, bajaban el valor del dólar frente a las cosas. Subía el valor de los bienes, bajaba el valor del dólar. Exactamente, hay menos demanda de la moneda cuando bajan las tasas de interés. Y las tasas de interés es una herramienta que siempre van a estar manejando porque necesitan poder manejarla. Perdón, de hecho, algo acá lo hace distinto, parecido, ¿no? Por subir la tasa de interés para hacer exactamente lo contrario. Bueno, Argentina y Japón siempre se dice que sí, es un libro de economía especial, ¿no? Fíjate, hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Que es que cuando algo de esto está pasando hoy en el mundo, ¿no? Cuando vos prevés que se va a venir una crisis y estás invirtiendo en un país desarrollado, vos sos un inversor en bonos, un inversor conservador, prevés que se viene la crisis, comprás bonos largos. ¿Por qué? Porque son los que más van a subir cuando el Banco Central actúe para defender los precios de las cosas frente al dólar, digamos. Cuando el Banco Central baje la tasa de interés, van a subir los precios de las cosas. Entre ellos los precios de los bonos. Y los precios que más van a subir son los bonos más largos. Fíjate lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque estás entrando en una crisis, independientemente de lo que vaya a hacer el Banco Central, vos vendés los bonos. ¿Por qué? Porque le tenés más miedo al default que a la decisión de la autoridad monetaria para revertir la crisis. De todas formas, lo que pasa en la Argentina, digamos, tiene otro origen, ¿no? Hoy acá se está subiendo la tasa para frenar un proceso inflacionario, y bueno, se vio ya en el pasado, en el esquema anterior, que no funcionó demasiado el tema de solamente subir la tasa si no te acompaña la política fiscal. Es decir, si vos de una ventanilla
seguís gastando lo mismo que antes, más de lo que te entra. Y en la otra decís, no, mira, soy prolijo, hago lo que tiene que hacer un banco central. En el fondo nadie te va a creer, vas a perder la credibilidad del Banco Central porque en algún momento vas a tener que financiar lo que te gastaste de más. Y ahí no cierra. Bueno, para recapitular, Ali está hablando de conceptos importantes que están todos en el currículum del CFA. En la parte de bonos, riesgo de tasa de interés, que es la duration de los bonos, riesgo de default, que está también en el currículum del CFA, y también los roles del Banco Central, ¿sí? Que también está todo ahí. Bueno, interesante esto, ¿no? Porque ahora estamos nosotros en un sistema de bandas de flotación que no son fijas, y eso es lo que a algunos economistas les genera dudas. Flota entre bandas que se ajustan, es decir, tratan de mantener. ¿Por qué se ajustan? Porque tratan de mantener lo que, el primer concepto que les tratamos de enseñar hoy, tratan de mantener alto ese tipo de cambio real multilateral. Tratan de que la inflación que todavía estamos teniendo no se coma el efecto de la devaluación. Es decir, que le podamos seguir vendiendo tornillos al mundo. Y uno de los puntos también interesantes es que el sistema de tipo de cambio fijo y el de las bandas, en verdad lo que también sirven es para defender las reservas, ¿sí? Porque con el primero, las reservas se ponen muy rápido para mantener el tipo de cambio. O sea, digamos, las otras están pensadas para que podamos mantener las reservas, reducir la volatilidad, pero sin correr el riesgo de quedarnos sin reservas. Perdón, el segundo, no, claro, el primero. El segundo, ahí vamos a estar poniendo en juego las reservas. Digamos, cuando Exactamente. en todo esquema donde el Banco Central salga a vender dólares y a intervenir, en algún punto obviamente hay un riesgo de que nos pase lo que nos pasa hoy, que tenemos 77.000 millones de dólares de reservas, pero si vos le sacás todos los dibujitos contables, llámese swaps, llámese Fondo Monetario Internacional, porque en 2 años los 54.000 millones que nos prestan se los tenemos que devolver. Llámese los depósitos de la gente que están contados en las reservas. Ayer lo calculé, da 676 millones de dólares. Contra 77.000 millones de dólares. ¿Cuándo? Obviamente, todo depende de las expectativas. Porque si vos tenés un gobierno que permite, por ejemplo, retomar la confianza en que vamos a tener un equilibrio fiscal, el mundo confía en que vas a ir por esa senda, quizá vos podés volver a los mercados internacionales a emitir deuda a largo plazo, podés ir extendiendo los plazos y con eso cancelás el crédito con el fondo y te extendés en el tiempo y no tenés que devolverle todas las reservas en 2 años, digamos, al fondo, ¿no? Esa es un poquito la posible salida o la visión optimista que podemos darle, ¿no? Nosotros tuvimos casi todos los tipos de política monetaria que se estudian en el CFA, lo cual es una gran ventaja para los alumnos argentinos porque hay alumnos del exterior que los traen acá a hacer tours para que aprendan qué es la inflación. En cambio acá los taxistas son PhD en economía, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, que si bien hay algunos limitantes, si bien hay algunos limitantes como que es que el programa CFA es todo en inglés, tienen algunas ventajas de que hay cosas que ustedes con la economía de todos los días dicen, estas 3 páginas, pero de memoria, digamos, ¿no? Las viví. Exactamente. Es difícil a veces ver cosas en los libros que uno no vivió en carne propia. Obviamente hay un montón de instrumentos como los swaps, ¿sí? Ustedes los conocen porque los compra el Banco Central, pero en otras economías los swaps los pueden comprar los inversores de a pie.
están en las carteras que tienen a veces hasta para su jubilación. Entonces, a veces esos otros conceptos son más difíciles y a eso los invito, a que abramos un poco la cabeza, no solo existe el dólar, por favor. ¿Sí? Llámenme para preguntarme otra cosa si alguno es periodista. Vamos a tener que igual ya estas, digamos, disparidades del corto plazo. Ahora el riesgo que corremos es, bueno, en algún momento tenemos que salir, ¿no? Es tratar de ver en qué momento es el que se sale, porque si no, cuando uno ya trata de salir y es tarde, el carry trade, la operación esta se nos fue. Ya no le sacamos. También, el hedge va, exactamente. Y esto para que veamos un poquito a ver cuánta atención prestamos ahora. Las tasas de interés, ¿sí? La tasa de interés real es la nominal menos la inflación. A ver, hoy en día, si tenemos una tasa de interés del 40% y la inflación es del 40%, ¿cuánto es la real? 80. Sí, si el Banco Central entregaba las tasas de la ley a 40% cuando tuvo que vencer, tenía que pagar, tenía que poner un 40% más de dinero. Para mí, en ese sentido, es una inflación más. Porque tenés que emitir dinero. Pero ya tenés. Sí, Vamos me a parece hablar que... a otra persona. Vamos a dejar hablar a otra persona. A ver, acá, vos. Tasa de interés, 40%, inflación 40%, la real es 0. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí está la respuesta, 0. Bueno, ¿qué va a ser de este año? Ya les dimos una pauta, ¿sí? No es que se vaya a cumplir, pero en el largo plazo tiene sentido ir viendo qué pasa con la parte fiscal, qué pasa con la parte monetaria, cómo eso impacta en la inflación y cómo la inflación finalmente va a determinar el tipo de cambio. No hay Y más. tratando de usar un poco menos la bola de cristal y más conocimiento, ¿no? Es la idea. Estos son los distintos niveles del CFA y algunas de las cosas que explicamos acá están en todas las cosas que pueden estudiar con nuestro programa. Warren Buffett recomienda siempre tomar digamos una postura de conocimiento, ¿no? Él a la esposa, en una de sus famosas cartas, le dijo, mirá, vos no sabés tanto como yo de inversiones. No quiere decir que vos no puedas obtener un buen retorno y retorno al mercado. Te va a convenir comprarte un ETF que replique al S&P 500 con bajos costos, porque muchas veces tratar de ganarle al mercado hay que tener un don como el que tiene Warren Buffett. Y es muy difícil. Bueno, la escuela de Warren Buffett es justamente el análisis fundamental, ¿sí? Que es el estudio de la economía, de los balances, de todos los datos sólidos que tenemos para poder en base a eso tomar buenas decisiones de inversión. Discípulo de Ben Graham, uno de los que creó el CFA. Hay muchísimos exámenes de CFA administrados, pero no todo el mundo aprueba, es un examen realmente difícil. La tasa de aprobación más o menos es del 42% por examen, así que es 0.4 por 0.4 por 0.4 la probabilidad de ser CFA, ¿no? Nos da 8,77. Los poquitos que quedamos. Bueno, acá hay todas las administraciones por región de estos exámenes, ¿sí? Todo el mundo reconoce este programa y además del examen, el CFA produce un montón de cosas que tienen que ver con la ética, los estándares, como códigos de ética para los que manejan dinero, códigos de ética de conducta profesional, normas para presentar la información financiera como las normas GIPS, declaración de derechos de los inversores, ¿sí? Cuáles son los derechos que ustedes tienen como inversores, todas esas cosas tienen que ver con el CFA como organización profesional de los financistas a nivel global. Con esto terminamos, porque ya nos echan. Ya estamos, ¿no? Quedan unos gorros ahí que, si se los quieren ganar, los invitamos a que vengan a nuestro stand, donde algunos de los miembros, que somos
245 miembros de nuestra asociación local nos van a estar ayudando a respondiendo dudas, lo que necesiten. Responder dudas y a completar ahí sus datos, hacer una pregunta sobre ética, si la prueban se llevan. Bueno, muchas gracias.